Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, con los preparativos para futuras negociaciones de paz y la presión de Donald Trump para quedarse con los recursos naturales ucranianos. Vamos a abordar otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente y la reanudación del intercambio de prisioneros, de las elecciones en Alemania y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Rusia lanzó este domingo varias oleadas de ataques con misiles y centenares de aviones no tripulados contra diferentes partes del territorio ucraniano. Donald Trump dijo el viernes que sus homólogos ucranianos Volodymyr Zelensky y ruso Vladimir Putin tendrán que juntarse para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. Ucrania aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en su territorio. El primer ministro israelí prometió que jamás pagará caro su violación cruel del alto el fuego. Y mientras aviones israelíes sobrevolaban la capital libanesa a baja altura y llevaban a cabo ataques en el sur y en el este del país. Vender en $5 millones la residencia legal en Estados Unidos. Esa es la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump. O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? Un ataque con explosivos contra una estación de policía en el suroeste de Colombia. Un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles. Y vamos a comenzar el programa hablando de la guerra en Ucrania. Rusia lanzó el mayor ataque con drones desde el comienzo de la guerra, en la víspera del tercer aniversario del inicio del conflicto, utilizando 267 aparatos no tripulados contra varias regiones. No obstante, Ucrania aseguró que había derribado 138 y desviado casi todo el resto, aunque reconoció que unos 10 habían podido impactar, provocando daños en Odessa, Zaporilla, Kiev, Poltava y Dnipropetrovsk, mientras que tampoco pudo interceptar los misiles que también fueron lanzados, sobre todo contra Odessa. De cualquier forma, se cree que las consecuencias del ataque fueron mucho más importantes que las reconocidas por Ucrania, ya que incluso algunos legisladores del país reconocen que las Fuerzas Armadas mienten al respecto. A su vez, algunos advierten que el bombardeo prepararía el terreno para una nueva ofensiva, en un momento en el que Rusia continúa ganando terreno, no solo en Donetsk, donde deja cada vez más atrás las ciudades ya conquistadas de Velika Novosilka y Toretsk, aunque en esta última hubo un contraataque, acercándose al óblast de Dnipropetrovsk, sino también en Kharkov y Lugansk, esta última una región que ya controla en más de un 99%. Asimismo, el ejército del norte, que busca expulsar a los ucranianos de la región rusa de Kursk, ya penetró la frontera hacia Sumy en un intento de cortar la principal ruta de suministro, mientras que ya recuperó casi todo el territorio que había ganado Ucrania en la ofensiva de las últimas semanas y que le había costado cientos de vehículos y tropas. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin celebró el Día del Defensor de la Patria, prometiendo un mayor apoyo al personal militar en el frente y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en general. Un día antes del tercer aniversario de la invasión rusa en Ucrania, la guerra no cesa. Rusia lanzó este domingo varias oleadas de ataques con misiles y centenares de aviones no tripulados contra diferentes partes del territorio ucraniano. En sus redes sociales, el presidente ucraniano advirtió de la potencia de los ataques de los últimos días. En víspera del tercer aniversario de la guerra a gran escala, Rusia lanzó 267 drones de ataque contra Ucrania, el mayor ataque desde que los drones iraníes comenzaron a atacar ciudades y pueblos ucranianos. En total, esta semana se lanzaron casi 1.150 drones de ataque, más de 1.400 bombas aéreas guiadas y 35 misiles de diversos tipos. Mientras tanto, en Moscú el presidente Vladimir Putin celebró el Día del Defensor de la Patria y felicitó a los soldados rusos, según él, por el buen trabajo que están haciendo. Felicitaciones especiales a nuestros soldados y oficiales participantes de la operación especial. Hoy, arriesgando sus vidas y demostrando coraje, defienden resueltamente su tierra natal, sus intereses nacionales y el futuro de Rusia. Ustedes son los principales héroes del Día del Defensor de la Patria, que celebra todo nuestro país. En el marco de los intentos de Donald Trump por poner fin rápidamente a la guerra, el Kremlin indicó este domingo que nunca venderá los territorios ucranianos que ocupa como parte de un acuerdo de alto al fuego. En 3 años, Rusia conquistó alrededor del 20% del territorio ucraniano,
mientras Ucrania controla parte de la región rusa de Kursk. Y en medio de la polémica, después de que Donald Trump acusara al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de ser un dictador, al negarse a llamar a elecciones por tener un 4% de aprobación, este respondió que si lo querían afuera, él estaba dispuesto a renunciar a su cargo a cambio de que su país pudiera entrar a la OTAN, algo que Washington ya había descartado. El periodo de mandato de Zelensky terminó en mayo del año pasado, pero se aclaró que no habría ningún proceso electoral bajo la ley marcial vigente, a pesar de que tanto Rusia como Estados Unidos exigen comicios antes de una eventual firma de paz, para que no hubiera dudas sobre su legalidad. Sin embargo, incluso algunos rivales políticos de Zelensky, como el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, defendieron la imposibilidad de convocar elecciones. El mandatario norteamericano mantenía una fuerte presión sobre Ucrania para que le cediera la mitad de los beneficios de los minerales de su país por el apoyo dado hasta ahora, mientras que Zelensky lo condicionó a futuras garantías de seguridad. Y en este contexto, Estados Unidos presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución para acabar con la guerra, que a diferencia del respaldado por la Unión Europea, que terminó siendo aprobado, evitaba responsabilizar a Rusia por su inicio y no exigía la retirada de tropas. Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que lo único que pretendían era destacar la importancia de que terminara el conflicto. A su vez, Rusia pidió que se agregara a la propuesta de Estados Unidos la necesidad de abordar las causas fundamentales del conflicto, algo que también fue rechazado, por lo que fue considerado como una derrota de Washington. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el domingo que estaba dispuesto a abandonar la presidencia a cambio de que su país entre en la OTAN y de que Rusia sea disuadida de una nueva agresión. Esas declaraciones son una respuesta a los comentarios de Donald Trump, quien lo calificó de dictador por seguir en el poder sin haber celebrado elecciones. Ucrania no puede organizar comicios por la ley marcial en vigor debido a la invasión rusa desde hace 3 años. Si realmente necesitan que deje mi cargo, estoy dispuesto. Puedo cambiar la presidencia por una adhesión a la OTAN. De viaje a Bruselas, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha dejado de lado por el momento sus pasadas críticas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha unido sus fuerzas a las de toda la oposición en el país para apoyar a su líder en respuesta a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ha calificado de dictador sin elecciones. Political competition inside the country during the war can destroy the country from inside. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que quiere recuperar el dinero prestado a Kiev desde hace 3 años, obteniendo acceso a los recursos minerales de Ucrania. Estados Unidos propuso en la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución con motivo del 3er aniversario del inicio de la guerra que no menciona la integridad territorial ucraniana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por el contrario, exhortó el domingo a una paz justa que respete dicha integridad. Pero quisiera detenerme en los proyectos de resolución en Naciones Unidas, porque lo que fue una derrota simbólica de Estados Unidos en la Asamblea General terminó siendo una victoria en el Consejo de Seguridad, que aprobó la resolución de Estados Unidos con 10 votos positivos, incluidos los de Rusia y China, lo que fue una muestra del nuevo acercamiento entre Washington y Moscú. Otros 5 miembros del Consejo se terminaron absteniendo, como el Reino Unido y Francia, a pesar de que presionaron hasta último momento para que el texto señalara a Rusia como el agresor, unas enmiendas que se rechazaron porque hubieran provocado el veto de Rusia. En la resolución de solo 3 párrafos, Estados Unidos se había limitado a lamentar el conflicto y pedir su rápido fin, a través de un acuerdo que permitiera una paz duradera. Este resultado fue una respuesta a lo vivido en la Asamblea, que aprobó con el apoyo de 93 países una resolución presentada por Ucrania que exigía el retiro inmediato de las fuerzas rusas y que contó con el voto en contra de 18 países, entre los que estaba Estados Unidos. A su vez, Washington había sufrido una nueva derrota porque había pedido sin éxito que no se aceptaran enmiendas al texto que había presentado, pero se terminó cambiando conflicto Rusia-Ucrania por invasión a gran escala de Rusia, al tiempo que pedía respetar la soberanía y la integridad territorial, lo que hizo
que se terminara absteniendo en su propio texto. Y el giro en la relación entre Estados Unidos y Rusia también se reflejó en los discursos previos, en los que Washington llamó a dejar de mirar hacia atrás para enfocarse hacia adelante, y Rusia dijo que el texto de los amigos estadounidenses era un paso en la dirección correcta. Estados Unidos escenificó el lunes en la ONU su cambio de política en el conflicto ucraniano, votando con Rusia tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, que terminó aprobando un proyecto de resolución. Con 10 votos a favor, entre ellos el de Rusia y China, y sin votos en contra, fue aprobado el proyecto presentado por Washington, que insta al fin del conflicto lo antes posible y a una paz duradera. 5 países europeos del Consejo se abstuvieron, entre ellos Francia y Reino Unido, que tienen derecho al veto, aunque no lo han utilizado en más de 30 años. Estados Unidos agradece sinceramente el apoyo de los miembros del Consejo a esta resolución y aplaude la acción, la primera que este Consejo ha tomado en 3 años sobre Ucrania, para pedir firmemente el fin del conflicto. Esta resolución nos pone en el camino hacia la paz. Es un primer paso, pero uno crucial. Antes, en la Asamblea General de la ONU, otro texto no vinculante propuesto por Ucrania y sus aliados europeos, en el que reiteran su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, fue adoptado por 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. También fue sometido a votación el texto estadounidense que aprobó el Consejo de Seguridad. Y tratamos esto con respeto. El apoyo de la comunidad internacional ha mermado en la votación de la Asamblea General. Poco antes, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, se había reunido en Kiev con Zelensky en lo que era considerado como la oportunidad de mostrar alguna distensión en la relación bilateral. Pero la parte estadounidense pidió que se cancelara la conferencia de prensa conjunta que tenían programada para después, lo que evidenció todavía más los desacuerdos entre ambos, mientras que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmaba que el mandatario ucraniano había mentido sobre que se había negado a ceder los minerales de su país, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, anunciaba que Kiev lo firmaría pronto, mientras Zelensky sostenía que el dinero dado por Estados Unidos había sido una subvención y no un préstamo, por lo que no pensaba reconocer una deuda ni de 500.000 ni de 100.000 millones de dólares con Estados Unidos. A su vez, se comunicó que los enviados norteamericanos al G7 pretendían eliminar de la declaración conjunta por el tercer aniversario de la guerra la frase agresión rusa y que se oponían a que Zelensky participara por videoconferencia como hizo en otras oportunidades. Por último, algunos medios afirmaron que Washington estaba amenazando a Ucrania con cortarle el servicio de internet Starlink que usan sus tropas, pero su dueño Elon Musk dijo que era falso. Asimismo, Donald Trump afirmó que era imprescindible que Putin y Zelensky se juntaran para poner fin a la guerra y acusó a los líderes de Francia y el Reino Unido, Emmanuel Macron y Keir Starmer, de no hacer nada en este sentido. Por último, dijo que había mantenido buenas conversaciones con el mandatario ruso, pero no tanto con el ucraniano, y que este actuaba con dureza a pesar de que no tenía ninguna carta de negociación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que sus homólogos ucraniano Volodymyr Zelensky y ruso Vladimir Putin tendrán que juntarse para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. Creo que el presidente Putin y el presidente Zelensky van a tener que reunirse. ¿Sabes por qué? Queremos dejar de matar a millones de personas. Tienes a jóvenes soldados siendo asesinados. Si vieras las fotos que vi del campo de batalla desde el satélite, nunca has visto fotos como esas. Antes, el magnate republicano dijo que Ucrania no tiene ninguna carta en mano en potenciales negociaciones para poner fin al conflicto bélico. He tenido muy buenas conversaciones con Putin y no he tenido tan buenas conversaciones con Ucrania. No tienen cartas, pero actúan con dureza. Sin embargo, no vamos a permitir que esto continúe. Esta guerra es terrible. Nunca habría ocurrido si yo fuera presidente, pero ocurrió. Así que me quedé atrapado en esto, y todo el mundo está atrapado en esto.
Zelensky, por su parte, hizo un llamado el viernes a los países europeos para que hagan más para acabar con el conflicto con Rusia, que está por cumplir 3 años. Tenemos propuestas claras con nuestros socios en Europa y sobre esta base podemos asegurar la implementación de la estrategia europea. Es importante que esto se haga junto con Estados Unidos. El viernes el republicano volvió a negarse a culpar a Moscú de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. También consideró que Putin no presiona para alcanzar la paz y acusó al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer de no hacer nada para poner fin a la guerra. Su asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, también dijo el viernes que Zelensky aceptará a muy corto plazo firmar un acuerdo que da acceso a Washington a explotar minerales ucranianos. Y con motivo del tercer aniversario de la guerra, varios líderes de la Unión Europea se hicieron presentes en Kiev para participar de una cumbre con Volodymyr Zelensky, anunciando nuevas sanciones contra Rusia y un aumento significativo de la ayuda militar, en un momento en el que Donald Trump amenaza con cortar la de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque era el mayor contribuyente a Ucrania, incluso por encima de Estados Unidos, y anunció un nuevo desembolso de 3.500 millones de euros que llegarían en marzo. Mientras que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, se reunía en Bruselas con los ministros de Exteriores para intentar aprobar un nuevo paquete de 20.000 millones. Por su parte, el mandatario español, Pedro Sánchez, dijo que había aprobado una nueva ayuda militar de 1.000 millones de euros, agregando que solo Ucrania tendría que poder decidir su futuro, y que si bien las conversaciones de paz eran bienvenidas, tanto Kiev como Bruselas deberían estar presentes. Mientras que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, abordó la necesidad de fortalecer militarmente el continente para que su seguridad dejara de depender de Estados Unidos. Por otro lado, los miembros comunitarios se expresaron a favor de que Ucrania pase a formar parte del bloque antes del 2030, porque era una condición para lograr una paz duradera. Y más allá de la Unión Europea, también se hizo presente el mandatario canadiense Justin Trudeau, mientras que otros líderes participaron a distancia, como el turco Recep Erdogan, que dijo que apoyaban la integridad territorial de Ucrania, o el primer ministro británico Keir Starmer, que previamente aprobó más sanciones contra Rusia. Y Zelensky aprovechó el apoyo para preguntarle a Donald Trump si estaba dispuesto a ser el líder del mundo libre. Líderes de Europa y el mundo se reunieron en Kiev en el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. En ausencia de Estados Unidos, los aliados occidentales reafirmaron una vez más su apoyo a Ucrania. Puedo anunciar que en marzo llegará un pago de 3.500 millones de euros para Ucrania. En segundo lugar, como acaba de anunciar el presidente Costa, se celebrará un Consejo Europeo Extraordinario y en este Consejo Europeo Extraordinario presentaré un plan global de inversión en defensa para aumentar nuestra producción europea de armas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país proporcionará a Ucrania ayuda militar por el valor de 1.000 millones de euros. Turquía participó a distancia, mientras que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, estaba en Ankara reunido con su homólogo turco. El presidente Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje a la reunión de líderes. Seguimos manteniendo nuestro firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Aunque Estados Unidos no participó en esta cumbre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un mensaje a su homólogo Donald Trump. Nuestros equipos ya están trabajando productivamente con los Estados Unidos en el acuerdo económico que esperamos firmar en Washington. Y, presidente Trump, realmente nos gustaría escuchar de usted por qué toda nuestra gente, todas nuestras familias están preocupadas. ¿Habrá apoyo de Estados Unidos? ¿Será América el líder del mundo libre? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió no escatimar esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Una paz que ha subrayado debe ser justa y duradera. Y quien tampoco se hizo presente en Ucrania fue el mandatario francés Emmanuel Macron, pero porque viajó a Washington para intentar convencer a Donald Trump de cerrar filas contra Rusia. No obstante, se encontró con que su par estadounidense comunicó que no solo estaba en serias negociaciones con Vladimir Putin para acabar con la guerra, sino que también estaban discutiendo sobre importantes transacciones de desarrollo económico. Por su parte, Macron le dijo que Europa estaba dispuesta a hacer mucho más en materia de defensa y seguridad, con el objetivo de ser un socio fuerte, pero que necesitaban una participación firme de Estados Unidos. Asimismo, le informó a Trump
de la intención que tenía el continente de enviar tropas de paz a Ucrania como garantía de seguridad, a lo que este respondió que le había planteado la idea a Putin y que este le respondió que no se opondría. A su vez, el presidente norteamericano dijo que si eran inteligentes, el conflicto podría acabar en cuestión de semanas, pero que si no lo eran, corrían el riesgo de escalarlo hasta derivar en una tercera guerra mundial. Los líderes mostraron una sintonía personal muy buena, más allá de que Trump no salió a recibirlo cuando llegó a la Casa Blanca, aunque el francés no ocultó sus discrepancias con la postura de su gobierno, afirmando que Rusia era el Estado agresor y que nadie quería vivir en un mundo donde rigiera la ley del más fuerte y las fronteras internacionales se pudieran violar de un día para el otro. Además, lo corrigió diciendo que Europa le había dado a Ucrania dinero real y no solo préstamos. Sin embargo, Bruselas tiene pensado reponer gran parte del dinero con los activos generados por los fondos congelados de Rusia. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió el lunes que la paz no puede pasar por una capitulación de Ucrania, pero cree que se puede emprender un camino con su homólogo estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en ese país. Pero insistió en la necesidad de ofrecer garantías de seguridad para evitar que el presidente ruso Vladimir Putin vuelva a atacar. Queremos un acuerdo rápido, pero no frágil, y el hecho de que haya europeos dispuestos a comprometerse a brindar su respuesta a estas garantías de seguridad, y que ahora haya claridad en el mensaje estadounidense de que los Estados Unidos de América, como aliados, estaban dispuestos a brindar apoyo y solidaridad a este enfoque es para mí un punto de inflexión. Antes, Donald Trump se jactó ante los periodistas de su relación especial con Macron y aseguró que podría poner fin a las hostilidades bélicas en unas semanas. Creo que Emmanuel está de acuerdo conmigo en muchos de los temas más importantes. El principal de ellos es que este es el momento adecuado. Puede ser el único momento. Es una situación muy interesante y horrible y podría desembocar en una tercera guerra mundial. No vamos a permitir que eso suceda. El presidente estadounidense consideró también que la firma de un acuerdo con Ucrania para tener acceso a los minerales de ese país está muy cerca. Para él es una forma de que Estados Unidos recupere la millonaria asistencia desembolsada para ayudar a Kiev desde la invasión rusa hace justo 3 años, en febrero de 2022. El republicano cuenta sobre todo con su diálogo con Putin para detener los combates. Este último declaró el lunes que los europeos podrían participar en el proceso de resolución del conflicto. No obstante, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró más tarde que no habían cambiado de postura sobre su negativa a que se desplegaran fuerzas europeas en Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz. Y cuando se le consultó al vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Brian Holmes, este se limitó a responder que no iban a negociar a través de la prensa. Pero lo que sí podría cambiar la dinámica en los preparativos para el comienzo de las negociaciones y la relación entre Washington y Kiev es que finalmente Zelensky aceptó el acuerdo propuesto por Donald Trump para que Estados Unidos se quedara con gran parte de los minerales del país, por lo que ahora se va a ver si las fuertes críticas del mandatario republicano eran solo un elemento de presión. Según se adelantó, el pacto no incluiría las garantías de seguridad que reclamaba Ucrania, aunque Kiev asegura que sí forman parte del acuerdo, pero rebaja las exigencias económicas de Trump, que hablaba de $500.000 millones. El texto contempla la explotación conjunta de minerales críticos, petróleo y gas, y establece un fondo al que Ucrania aportaría el 50% de los ingresos que obtuviera de la futura monetización para invertirlos en proyectos en el país. Asimismo, altos funcionarios de Estados Unidos dijeron que si bien el acuerdo no contemplaba obligaciones de seguridad, la creación de lazos económicos serviría como un escudo de seguridad fáctico. Hasta ahora Zelensky había dicho que nunca firmaría la venta de su país, porque lo tendrían que pagar durante generaciones. A su vez, Trump tampoco descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo similar con Rusia, porque ellos también tenían una gran cantidad de esos recursos, y Putin confirmó que estaban negociando. Ucrania aceptó un acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en su territorio. Así lo afirmó un alto funcionario ucraniano. El acuerdo, que podría firmarse el viernes, permitiría a Estados Unidos explotar la riqueza mineral conjuntamente con Ucrania, que concentra alrededor del 5% de estos recursos del mundo, pero no todos son explotados o fácilmente de extraer.
Los ingresos se destinarían a un fondo conjunto para ambas naciones. El presidente estadounidense Donald Trump exige a Ucrania que le dé acceso a sus tierras raras para compensar los miles de millones de dólares en ayuda para hacer frente a la invasión rusa que recibió bajo la presidencia de Joe Biden. Trump no ha dicho cuáles serían las ganancias de Ucrania y ha insistido en las armas que Washington ya ha suministrado a Kiev. Según la fuente ucraniana, el borrador del acuerdo incluye una referencia a la seguridad de Ucrania, tal como exigía Kiev, aunque no da detalles específicos sobre el papel de Estados Unidos. Trump abrió el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto en Ucrania, mientras amenaza a los aliados tradicionales de Washington, e incluso el magnate no descarta la posibilidad de un acuerdo sobre minerales con Rusia, sobre la parte que Moscú controla en territorio ucraniano. No lo he comentado en absoluto. También me gustaría comprar minerales en tierras rusas si podemos. Tierras raras. Tienen tierras raras muy buenas también. Ambos lo tienen. Y petróleo y gas. Mira, sería genial si vendiéramos esto. También es genial para Rusia porque podríamos hacer negocios ahí. Tienen tierras muy valiosas que no se utilizan, así que algo así podría suceder. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar del conflicto en Medio Oriente, de las elecciones en Alemania y mucho más. No se vayan, ya volvemos.